El pasado 8 de noviembre se llevaron a cabo en Estados Unidos las elecciones de medio mandato, de midterm elections, para renovar a toda la Cámara de Representantes, es decir, a sus 435 asientos y a un tercio de los senadores, es decir, entre 34 o 35 de los 100 asientos. También se eligieron a 34 de los 50 gobernadores de los Estados Unidos y se llevaron a cabo otras elecciones más particulares en otros estados, relacionados con temas como el aborto o la legalización de la marihuana. Estas elecciones usualmente son un termómetro de cómo va el gobierno, de cómo va el presidente, y es un termómetro de su popularidad. Y en el caso de Joe Biden, su popularidad es bastante baja. Usualmente el partido de gobierno tiende a perder escaños en ambas cámaras. Al día de hoy, 11 de noviembre, varios días después de estas elecciones, no sabemos cuál de los dos partidos quedó con el control en las cámaras. Aún no sabemos quién controla qué cámara. Y tanto demócratas como republicanos tienen posibilidades de controlar ambas cámaras del legislativo. Y esta incertidumbre se debe, pues, a las mismas características y particularidades del sistema electoral de los Estados Unidos, a que existe diferente legislación en cada uno de sus estados, al sistema de voto preferencial, al voto por correo y a las posibilidades de una segunda vuelta que se presenta en algunos estados. Vimos también en estas elecciones un papel protagónico de expresidentes, como es el caso de Barack Obama y el caso de Donald Trump, que incluso financió a algunos candidatos republicanos. Hoy tengo el gusto de saludar y de tener de nuevo en este espacio a Diana Rojas. Diana es doctora en ciencia política y es profesora del IEPRI. Diana, un gusto saludarte de nuevo. Muchas gracias, Mariana. Me alegra mucho estar nuevamente en este espacio y creo que, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es muy interesante. De alguna forma se daba por sentado que se iba a presentar una ola roja, es decir, que los republicanos iban a ganar el control de ambas cámaras de una forma abrumadora, pero no fue así. A los demócratas tampoco les fue tan mal. ¿Cómo se puede explicar esto? Sin duda se había anunciado una ola roja, roja por el color del Partido Republicano con el que se identifica, digamos, bajo varios presupuestos. Uno, porque tradicionalmente las elecciones de medio mandato, como las que acaban de pasar el 8 de noviembre, suelen tener resultados negativos para el partido que está en la presidencia, en este caso el Partido Demócrata. Si uno mira históricamente, digamos que de manera excepcional no ha sucedido esto. Generalmente los electores suelen inclinarse más hacia el sector opositor y el partido en el gobierno suele perder, ¿no? Si tenía mayorías o el número de votos que tenía en ambas cámaras, ¿no? Entonces, ese era uno de los elementos, un poco que se mantuviera esta tendencia, esta tradición, y efectivamente no ha sucedido. Pero yo creo que no ha sucedido por varias razones. La primera de ellas es que yo creo que hay un escenario político en Estados Unidos muy distinto, un escenario que ha venido cambiando en los últimos años y que ha estado marcado por dos fenómenos fundamentales. Uno, el fenómeno Trump, la presidencia de Trump sin duda marcó un hito y unas tendencias. Y dos, el COVID, la pandemia que acabamos de tener también, que ha generado unas dinámicas pues bastante complejas. Y yo creo que eso ha planteado los términos del debate político, ha cambiado esos términos del debate político en Estados Unidos para hacer que efectivamente estemos prácticamente en unas tablas. Todavía no tenemos los resultados definitivos, ¿no? Pero el margen de maniobra de ambos partidos en este momento es muy, muy estrecho. Estamos hablando de que se están disputando en la Cámara de Representantes unas cuantas sillas y en el Senado estamos hablando de dos o tres que pueden inclinar la balanza muy fácilmente de un partido a otro en esos estados en que todavía no tenemos resultados contundentes, Nevada, Arizona
y particularmente Georgia, en donde los dos candidatos quedaron empatados y van a ir a una segunda vuelta y habrá que esperar hasta diciembre, digamos, para que esto termine de definirse. En ese sentido, digamos, ese cambio del escenario político que vengo señalando apunta a varias cosas, y es que normalmente los temas que preocupan al votante estadounidense están muy relacionados con la economía, sobre todo cuando se presentan condiciones adversas, que es el caso en el que estamos, ¿no? Nos encontramos precisamente en un problema muy grave y muy fuerte de inflación, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Todavía no se acaban de reconstituir las cadenas de suministros, de producción y de suministros en el mundo, y eso está afectando el abastecimiento. Se ha encarecido el precio de la energía, particularmente de la gasolina, y allí la guerra en Ucrania ha tenido un papel fundamental, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos son factores que hacían pensar pues que el tema clave era la economía, y que Biden de alguna manera pues no iba a poder presentar, digamos, argumentos fuertes para convencer a ese electorado pues que está viviendo estas condiciones económicas difíciles. Sin embargo, y sin duda fueron temas que estuvieron en el centro de la campaña, pero aparecen otros elementos y va a ser el empeño, la estrategia del Partido Demócrata y particularmente de Biden de concentrar la atención no tanto en los temas económicos, sino en otros asuntos. Biden asumió la bandera de la defensa de la democracia y atacó directamente, digamos, a los sectores que apoyan a Trump, digamos, bajo esta sigla de MAGA, Make America Great Again, ¿no? Esta posición radical, conservadora, de ultraderecha, y llamó al electorado Biden, ¿no?, a defender esos valores democráticos frente a estos discursos negacionistas de los resultados, porque no aceptaban los resultados de las elecciones del 2020 en donde él fue elegido, el bulo, la mentira que Trump ha repetido permanentemente, y que otros candidatos republicanos también lo han hecho, ¿no? Entonces ahí se presenta ese tema y se posicionan otros temas, particularmente este tema del aborto a raíz de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en junio pasado, en donde deroga una decisión previa en la que el derecho al aborto se consagraba como ley federal y le devuelve a los estados la potestad para decidir qué hacer en ese tema, ¿no? Entonces, estos dos elementos yo creo que van a calar en un sector de la población que rechaza, digamos, esa visión de ultraderecha, que está muy preocupada por lo que viene sucediendo en Estados Unidos, y yo creo que eso hace que efectivamente a los demócratas no les haya ido tan mal como se esperaba. Bueno, Diana, retomando estos temas del debate político que tú señalas, temas económicos como la inflación, una recesión a puertas, como los rezagos que dejó la pandemia, la misma guerra en Ucrania y el precio de la gasolina, hay otros temas que también tomaron relevancia en esta agenda electoral, ¿sí? Y aquí es importante nuevamente señalar que en estas elecciones de medio mandato no solo se votaba por una renovación total en la Cámara de Representantes y por una renovación parcial en el Senado, sino que también se elegían a gobernadores y había unas elecciones especiales. En algunos casos relacionados con el tema de la legalización del aborto, en otros con el tema de la legalización de la marihuana. Y aquí quiero mencionar el ejemplo de Michigan, Kentucky, California y Vermont, en donde se llevó a cabo un referendo en donde se votó a favor de los derechos reproductivos de las mujeres. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Y en general, ¿qué nos puedes comentar sobre otros temas que tomaron un papel protagónico en esta agenda electoral? Yo creo que ese tema del aborto y la movilización política que se ha dado en torno a eso es fundamental, porque eso le toma la temperatura un poco a lo que está sucediendo en el debate en torno a las libertades, los derechos, ¿no? Y también los cambios societales que se están dando allí. El hecho de que se hubiesen celebrado 5 referéndums, ya se habían celebrado otros antes,
pero en donde la respuesta mayoritaria es a defender ese derecho al aborto, o sea, es un derecho adquirido, ¿no? Y lo que se temía era que estos movimientos antiabortistas, sobre todo a nivel de cada uno de los estados, pues lograra prohibiciones parciales o totales. En algunas propuestas se dio así de este derecho. Yo creo que ese tema es muy interesante que haya movilizado tanto por lo que representa, porque representa un avance social que se consideraba ganado desde hace ya varias décadas, ¿no? Y que en este momento la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es tal vez la corte más conservadora que ha existido en la historia de ese país, ¿no? De alguna manera sea muy militante en el recorte de estos derechos, de estos y de otros derechos, como ya ha anunciado, ¿no? Ha generado una reacción muy fuerte. Y en esos estados lo hemos visto, en la mayor parte de esos estados donde hubo referéndum, pues la respuesta fue defender ese derecho y querer consagrarlo en las propias constituciones estaduales. Eso movilizó muy fuertemente a varios sectores de carácter progresista, particularmente a las mujeres, y ahí creo que hay un elemento importante que explica también por qué no ganaron tan contundentemente los republicanos, ¿no? Porque efectivamente también era una respuesta de rechazo a esas posiciones ultraconservadoras, ¿no? Y entonces ahí hubo una movilización muy fuerte de ese sector de mujeres. Algunas encuestas a boca de urna lo señalaban y contestaban, digamos, quienes habían participado en la elección diciendo que era una de las razones por las cuales habían decidido participar en estas elecciones, ¿no? Está, por supuesto, el tema de la legalización de la marihuana. Esto se viene dando ya desde hace algunos años en Estados Unidos. Cada vez más hay muchos estados, ya casi la mayoría de los estados han aprobado alguna forma de legalización de la marihuana, algunas solo de uso medicinal, pero otras de uso recreativo, lo que muestra también un cambio cultural muy importante, ¿no? En donde ya la sociedad cambia sus posiciones y su visión de este tipo de antes consideradas, digamos, drogas ilegales, ¿sí? Y yo creo que en eso, pues también se refleja cómo en Estados Unidos la mentalidad se viene transformando, pero se viene transformando más rápidamente en algunos sectores, sobre todo los sectores más jóvenes, los sectores más urbanos, los sectores más cosmopolitas, y las resistencias a ese tipo de cambios se vienen dando más en los sectores rurales, en los sectores de personas de más de 50 o de 60 años, ¿no? Hacia el centro del país, en donde digamos, hay menos relacionamiento con el resto del mundo. Entonces, ahí vemos ese Estados Unidos tan dividido y tan polarizado que está hoy en día, que obedece a la manera como se está enfrentando a cambios vertiginosos que se están dando en todas partes del mundo, no solo en el propio Estados Unidos, y cómo las sociedades responden de manera diversa o de unos sectores con mucho temor, ¿no? Con una posición conservadorista, y otros sectores, digamos, muy progresistas y muy volcados hacia esos cambios que se den rápidamente, ¿no? Quiero retomar esto que señalas del cambio societal y del cambio cultural, porque la pregunta que surge es acerca del voto joven, y si este voto joven, este voto de la generación Z, muchos de los cuales votaban por primera vez en su vida, fue un voto decisivo, fue un voto realmente con un peso importante. Yo creo que eso es un tema muy interesante. ¿Dónde están los jóvenes en este escenario político? ¿Dónde están? Sobre todo porque estamos viendo algo que es muy interesante. A nivel de los liderazgos políticos de los grandes partidos políticos, pues estamos viendo a estos hombres de 70 años y más. Biden va a cumplir la próxima semana 80 años, ¿no? Trump tiene 70 y tantos. Esos líderes son de otra generación, son los baby boomers, ¿no? Los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, y todavía gran parte, sobre todo del Senado, vemos figuras políticas pues que corresponden a esa generación,
¿no? Hay políticos jóvenes que se vienen abriendo camino, esto es muy interesante, todavía están muy al nivel de los estados y no tanto a nivel federal, pero pues sin duda también hay parte de esa transformación societal de la que estábamos hablando, es un cambio generacional. Y ese cambio generacional también implica una percepción distinta de la esfera pública, de los asuntos colectivos, de la política misma, ¿no? Entonces es muy interesante que en algunas de las encuestas que han salido, los jóvenes tienden a identificarse como independientes, es decir, que no se asocian en principio fuertemente a uno de los dos partidos. Quienes militan más fuertemente, quienes se identifican son personas, digamos, mayores, ¿no? Pero estas personas jóvenes, digamos que están mucho más a la expectativa, ¿no? Menos comprometidos fuertemente ideológicamente con algunas ideas centrales que representan los partidos y más buscando alternativas, más incluso con agendas propias, ¿no? Todavía no tenemos los datos, eso se demora un poquito en salir, pero será interesante en el futuro mirar, ¿no? ¿Qué tanta fue la participación de los jóvenes, en dónde, en qué sectores y cuáles son sus principales preocupaciones? Por lo pronto, si hay un tema que estaba, digamos, allí rondando y que el gobierno de Biden quiso apuntarle muy fuertemente, que fue la aprobación de una ley que permite la condonación de los préstamos a los estudiantes, porque como sabes, ese es uno de los problemas gravísimos en Estados Unidos, en donde mucha gente que para poder estudiar y para pagar esas matrículas astronómicas, sobre todo de las universidades más grandes y más prestigiosas, pues tiene que endeudarse y pasa años pagando esos préstamos estudiantiles, ¿no? Esto es un cuestionamiento de todo el tema del sistema educativo, sobre todo de la educación superior, ¿no? Del acceso a esa educación, y ese había sido un tema que estaba permanentemente allí. Con esta ley, sobre todo a los sectores pues más populares, los que tienen menos recursos, la condonación, digamos, significa un alivio, pero también manda un mensaje con respecto a la necesidad efectivamente de que Estados Unidos, el país pues más grande y más poderoso del mundo, pueda garantizarle a su población joven, ¿no?, el acceso a la educación superior. Diana, quiero ahora preguntarte por el voto latino. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Teniendo en cuenta que pues, este voto latino no es un voto unificado, no es un voto unidimensional. ¿Fue un voto decisivo? Los latinos son una población muy diversa, muy heterogénea. Además, estamos hablando ya de personas, por lo menos de 2 o 3 generaciones, si no más, ¿no?, instalados en distintos estados, a pesar de que predominen, sobre todo en los estados del sur y en California y en Nueva York. Pero la verdad es que pues estamos hablando de personas que vienen además de por lo menos 12 países muy, muy distintos, con experiencias vitales y expectativas muy distintas. Pero lo cierto es que, uno, sin duda, la población latina tiene un peso cada vez más relevante, ya no solo en el futuro, sino en el presente. Estamos hablando de 62 millones de personas, ¿no? Esto es considerable, o sea, Estados Unidos cada vez más es claro, ¿no?, que tiene una influencia de la cultura latina, el hablar español, esas expresiones culturales que se han ido incorporando e interiorizando, ¿no? Esto también es muy importante cada vez más también en la esfera pública. Tenemos personas de origen latino que se presentan, ¿no?, a las elecciones, y como decía, a nivel estadual, pero también ya los encontramos en el Congreso. No sé qué tanto se demore, pero espero que alguna vez haya un presidente de origen latino en los Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, digamos que el voto latino no está circunscrito a uno de los dos partidos. O sea, no es un electorado de base ni para los republicanos ni para los demócratas. Esto varía. Por ejemplo, los latinos del sur de la Florida
funcionan con una lógica muy distinta, si son de origen cubano, o venezolano o colombiano, a los latinos mexicanos de California o de Nevada o de Colorado, por ejemplo, ¿sí? O a los latinos que se encuentran en New Jersey o en Nueva York, ¿no? Entonces, aquí no, como les decía, no tenemos una posición política homogénea, pero sin duda yo creo que ha habido un aprendizaje en el sentido de que para mover las causas que interesan a esa población latina, que también tienen que ver con el empleo, con la educación, con la salud, con la migración, ¿no? Es necesaria la participación política. Y en esa medida también sí se ha visto más en los últimos años que la gente tiende a participar más, que es más consciente políticamente, que hay más organizaciones sociales, ¿no?, que llaman, que invitan, ¿no?, a ese latino a que participe en las asociaciones, en la vida de la comunidad, en lo que sucede en sus condados y en sus estados, y eso hace presencia y hace peso. Entonces, yo sí creo que ya no hay una oferta de una agenda que pueda atraer a todos los latinos, sin duda no lo es, ¿sí? Pero el abrirse ese espacio, esa mayor participación política, sí resulta significativo. Bueno, y quiero que cerremos esta conversación con una pregunta acerca de si es posible hablar de ganadores y perdedores en estas elecciones entre tanta incertidumbre, porque aún no sabemos los resultados definitivos. Y también teniendo en cuenta a tres grandes protagonistas de estas elecciones de medio mandato, a Donald Trump, al mismo presidente Biden y a Ron DeSantis, el reelecto gobernador de la Florida, republicano, y un posible contrincante de Donald Trump si éste decide presentarse a las elecciones presidenciales en 2024 por el Partido Republicano. Sin duda, sabiendo que las cosas nunca son en blanco y negro, sino unos matices de gris. De todos modos, sí creo que hay algunos elementos que podemos puntualizar. Yo diría que ganó más de lo que esperaba Biden. ¿Sí? O sea, efectivamente se esperaba esta ola roja, ellos estaban preparando, previniendo, ¿no? Bueno, ¿qué sucede si perdemos el control no solo de la Cámara de Representantes, sino incluso del Senado, ¿no? Pensando, bueno, cuál podría ser el peor escenario y sabiendo que eso implicaría pues un bloqueo del gobierno, de los 2 años de gobierno que le faltan a Biden, ¿no? Y lo que eso también significaría para las elecciones del 2024, eventualmente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, como no le fue tan mal, yo creo que hay cosas que apuntar. Uno, yo creo que funcionó la estrategia, ¿sí?, de confrontar abiertamente la posición trumpista, digo, la estrategia trumpista en el Partido Republicano. Yo creo que el discurso de la defensa de los valores democráticos, ¿sí?, creo que es un discurso que es importante porque aquí no es un asunto solamente de la polarización entre los dos partidos, es lo que está en juego de fondo. Lo que sucedió en el Capitolio el 6 de enero del 2021, ¿no? La contestación de los resultados de las elecciones que además se demostraron que se hicieron limpiamente y que aún hoy en día es el eslogan de Trump de negar y de rechazar estos resultados, es algo muy grave para cualquier democracia y más para los Estados Unidos, que había sido un poco el paradigma de la democracia liberal en Occidente, ¿no? Entonces, el plantar cara, ¿sí?, a ese desafío, el decirlo abiertamente, el confrontarse con eso, el llamar a la ciudadanía a la defensa de la democracia, no a la defensa de un partido, por supuesto, están en juego pues los intereses de un partido y de un gobierno, pero esto es más que eso, es más profundo y es mucho más grave lo que sucedió. Entonces creo que esto fue una decisión acertada por parte de Biden, apostarle. Algunos les decían, no lo haga, concéntrese en los temas de la economía, no se meta en eso, esto es muy complicado, etcétera, etcétera, pero haberlo hecho me parece que funcionó. La otra cosa es, bueno, Biden, sobre todo este año, le puso el acelerador a una serie de iniciativas en el Congreso que son muy importantes. Ya se ha aprobado la ley de infraestructuras,
se aprobó la ley de reducción de la inflación, que cuando uno la mira de cerca, pues la verdad es que es una ley en torno a la industrialización, si se quiere, la reindustrialización de los Estados Unidos, de una parte, y de otra parte es una ley en donde se adoptan medidas acerca de la acción frente al cambio climático. El cambio, ¿no?, en la matriz energética, la promoción de las energías alternativas, esto que viene siendo urgentísimo. Estados Unidos es el segundo país emisor de gases de efecto invernadero en el mundo y veníamos de un gobierno como el de Trump absolutamente negacionista que se sale del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, el hecho de que con ese estrecho margen, esa estrecha mayoría que tenía Biden en el Congreso, hayan logrado hacer aprobar estas leyes, también me parece que es muy importante. El gran temor era que si había esa ola roja, si los republicanos lograban ganar no solo la mayoría, sino una mayoría significativa en el Congreso, pues pudieran revertir estas medidas. Pero la verdad es que se requiere del 60%, ¿no?, para poder hacerlo. Ya no lo van a alcanzar, más o menos por lo que vemos. Entonces eso significa que de alguna manera, digamos que ha logrado en ese sentido avanzar en la agenda progresista con la que llegó Biden y que había prometido. No va a ser fácil para nada, ¿sí? Aún si logran el control del Senado, porque ya la Cámara es muy difícil, ¿no?, vamos a tener pues un partido republicano en el Congreso muy obstruccionista, ¿no?, muy queriendo escrutar todas y cada una de las acciones del gobierno Biden, ¿no?, muy tratando de bajar su perfil y las posibilidades del Partido Demócrata para las elecciones del 2024. Pero en medio de todo eso, pues me parece que no fue tan mal y digamos que hay esperanzas al respecto. Con respecto a Donald Trump, yo creo que en parte es un perdedor. O sea, además que es tan malo para aceptar las derrotas, sin duda. Trump le apostó a su estilo, primero, que le funcionó, por supuesto, durante su campaña. Trump se ha posicionado como el corazón del Partido Republicano. Fue quien repartió bendiciones y condenas durante las primarias a principios de este año en la elección de los candidatos a las diferentes elecciones en los estados, a gobernadores, a legisladores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre con ese discurso, casi que una campaña histérica, ¿no?, de mentiras, de desprestigio, de tergiversar absolutamente todo, de plantear que Estados Unidos va a la deriva, que los demócratas lo han hecho todo mal, que ellos son los únicos salvadores, etcétera, etcétera. No es, digamos, lo que se esperaba que hiciera Trump. Y de alguna manera yo sí creo que los republicanos esperaban que esa fuera la fórmula ganadora. O sea, que eso fuera tan contundente que pues los llevara a un triunfo, y un triunfo además que Trump se quería atribuir a sí mismo, ¿no? En su típica actitud, pues ha dicho que nada, que eso es un triunfo, que etcétera, etcétera, y que incluso puede haber fraude en algunas elecciones, y etcétera, etcétera. Todo esto que ya conocemos, ¿no? Pero de todos modos no logró todo lo que esperaba, ¿sí? No fue tan contundente ese triunfo. Esto está muy, muy reñido, muy peleado, ¿no? Creo que también fue importante, sí es muy preocupante que ese sea el tono político que haya marcado la campaña, ¿sí? Pero al mismo tiempo creo que es importante el que los candidatos demócratas no se hayan dejado arrastrar en la misma lógica, porque es profundizar aún más la crisis, ¿sí? Yo creo que hubo más moderación, ¿sí? Sobre todo reafirmar la legitimidad de las elecciones, ¿no?, y de la institucionalidad en general. Ya Trump ha dicho que el 15 de noviembre va a anunciar pues su candidatura. Vamos a ver qué tanto. Ellos estaban esperando a ver los resultados de estas elecciones, incluso están buscando quiénes son los responsables de por qué no les fue tan bien, etcétera, etcétera. Pero lo que yo creo es que ya pasamos de ese periodo que fue la campaña del 2016, en donde Trump era un fenómeno fue disruptivo, ¿no?,
por fuera de la normalidad política, ¿no? En donde no se sabía qué hacer frente a él, a ya tener unos años acumulados y ya en donde los otros sectores políticos, digamos que han empezado a definir estrategias, ¿no? Frente a Trump, ¿no? Para que ya no sea el único que suene o que vocifere o el que lo haga de manera, digamos, más alta y más clara, ¿no? Frente a ese electorado frente al cual tiene mucha receptividad todavía. Entonces yo creo que de alguna manera Trump ha perdido. Creo que perdió más de lo que se imaginó, sin duda. Ahora, con respecto a Ron DeSantis, yo creo que es una pregunta. Ron DeSantis era trumpista, había respaldado a Trump, es un político joven, sin duda, es un político conservador. Yo creo que en el Partido Republicano en este momento se están preguntando, bueno, vamos a empezar a hacer espacios distintos a los de Trump y pensamos en una campaña en donde haya varios posibles candidatos a las primarias o vamos a cerrar filas con Trump. Ahí hay como tres sectores, digamos que hay el sector claramente trumpista, están los fieles y los leales. Está un sector que es claramente antitrumpista, que no se escucha mucho, no se ve mucho, que es liderado por Liz Cheney, la hija del vicepresidente bajo el gobierno Bush, y que además fue vilipendiada muy fuertemente por Trump, pero que a pesar de que, digamos que perdió en su posibilidad de recuperar su lugar en el Senado, en el Congreso, de todos modos tiene cierta capacidad política. Y bueno, habría una línea media, no sé si Ron DeSantis la represente, no sé qué tanto se distancie de Trump si quiere un futuro político. Entonces yo creo que están esperando a ver también no solo qué sucede con la propia estrategia de Trump, sino también con todos los investigaciones, juicios y demás a los que está sometido hoy en día Trump. Está empezando pues por la comisión del Congreso que investiga su papel en el asalto al Capitolio, ¿no? Que de demostrarse, pues eso es penalizable. Está todo el tema de esos archivos clasificados que se llevó a Mar-a-Lago y que el FBI pues lo sacó y además es un delito federal también, pero están todos estos casos de corrupción de la organización Trump en la que él está involucrado. Entonces ahí también hay un terreno incierto respecto a qué va a suceder con esos procesos, si va a ser por vía judicial que se le cierre el camino a Trump, ¿no? Vamos a ver qué tanta capacidad y qué tanta maniobra tiene frente a eso. Entonces, lo que sí tenemos en este momento, y un poco sería uno de las conclusiones de los resultados de estas elecciones, es que uno ya empezó la carrera presidencial para el 2024, ¿no? En términos de que esto, pues, redefine las fuerzas, ¿no? Está la expectativa de si se va a presentar Biden para la reelección. Él ha dicho que sí, que eventualmente. No hay todavía otra figura dentro del Partido Demócrata que, digamos, pueda tomar, ¿no? el relevo, por lo menos por lo pronto. Biden es una persona muy mayor, hay los temas de su salud, todo eso se ha cuestionado, falta ver estos 2 años. Lo que decía del escenario de Trump, ¿no? Puede pasar. Entonces, pues hay un espacio de tanta incertidumbre en donde pues podemos tener una carrera presidencial que no nos imaginábamos. Ahorita pensamos puede ser Biden-Trump repitiendo las elecciones del 2020, pero podrían realmente ser otros y de pronto, no, ¿por qué no? En la boleta republicana podría estar Ron DeSantis o alguien más.